en estos últimos 5 años? En gran medida se han terminado los vientos de cola, el ciclo de recuperación está siendo muy largo. Pensemos, por ejemplo, que en Estados Unidos estamos ya en el periodo de expansión de ciclo alcista más largo, el segundo ciclo alcista más largo desde la Segunda Guerra Mundial, y estamos hablando del ciclo de negocios. Es normal que después de unos años de crecimiento muy fuerte vengan unos años, digamos, de un crecimiento menor, pero no podemos confundir esto, para no asustar a la gente, con una crisis o una recesión, ¿no? Con una crisis como la que vivimos entre el 2008 y el 2012, que fue una crisis que ocurre una vez cada 100 años. Esto es, digamos, una desaceleración que forma parte, digamos, de lo que es el funcionamiento normal de una economía de mercado. En cualquier caso, esta ralentización nos llega teniendo la deuda pública disparada, estando ahora mismo en observación por un déficit excesivo, como usted bien decía. Llevamos años sin hacer reformas por el bloqueo político. ¿Qué puede suponer para la economía española que nos suban los tipos de interés? Vamos, los tipos de interés, todavía hay margen de maniobra para que haya una cierta subida de tipos de interés y un mantenimiento del coste de la deuda pública, porque los tipos a los que veníamos financiándonos del pasado seguían siendo más altos. Por tanto, por ese aspecto no hay grandes tensiones. En la medida en que la economía crezca menos, los tipos de interés crecerán menos o no crecerán, con lo cual eso debería también ayudar. Lo que es importante es mantener el acceso a los mercados internacionales de financiación. Somos un país con un déficit público muy elevado y con un déficit exterior muy elevado. Estamos muy endeudados, tanto el sector público como el sector, como España en su conjunto. Por tanto, el mantener abiertos esos canales de financiación de los mercados internacionales es lo que es muy importante para nosotros. ¿Y cree que los mantendremos abiertos cuando se acabe la política de estímulos por parte del Banco Central Europeo? Es decir, cuando nos tengamos que medir de tú a tú con el resto de países tipo Alemania, Francia, ¿cómo estaremos? Pues si logramos mantener la confianza de los mercados, estaremos muy bien. Si los mercados empiezan a ver cosas que no entienden o que no saben por qué están ocurriendo, pues no nos irá tan bien. Tenemos que mantener, siendo un país que tiene, siendo España un país endeudado internacionalmente, tenemos que entender que dependemos de los mercados. Los mercados no son un ente ajeno, son los que nos prestan el dinero día a día para que podamos seguir viviendo al ritmo que lo hacemos. Por lo tanto, mantener esa confianza en los mercados es algo que siempre, insisto, es fundamental en un país como España, mucho más que en otros casos. Hay que mantener esa confianza de los mercados. El otro día Mariano Guindal, periodista económico de largo trayectoria, al que usted conoce bien, era bastante más crudo. Nos decía que en 2 años estábamos en una crisis económica. ¿Usted no lo ve así? Vamos a ver, en el 2020... Estados Unidos puede estar en una situación económica compleja. ¿Por qué? Porque ese ciclo económico está siendo muy largo, porque lo que llamamos la curva de tipos de interés, la diferencia entre los tipos a corto y los tipos a largo, se está desapareciendo. Los tipos a largo están o igual o un poco por debajo de los tipos a corto, y eso es un indicativo de que Estados Unidos puede entrar en una recesión en 2019, finales de 2019, principios de 2020. Si Estados Unidos se complica, nosotros no vamos a ser ajenos a lo que pasa en Estados Unidos. A eso le añades incertidumbres geopolíticas como las guerras comerciales con China, el propio proceso del Brexit, que es un auténtico disparate desde el punto de vista económico, ¿no? O la subida del petróleo. O la subida del petróleo. Pero en estos momentos a mí me preocupan más casi los problemas comerciales y la situación del Brexit que la posible subida del petróleo. Yo creo que son esas incertidumbres, junto con el agotamiento del ciclo en Estados Unidos, los que pueden ser más complejos de tratar. Si le colocáramos ahora mismo el termómetro a la banca española, ¿qué temperatura nos daría? Yo creo que antes del mes de noviembre hubiera dado una temperatura muy buena, muy sana. Después del mes de noviembre, una temperatura pues con altibajos, digamos. Acuérdense ustedes que en el mes de noviembre es cuando el Tribunal Supremo, la Sala Tercera, falla a favor de los clientes en la devolución de los gastos de las hipotecas. Luego se rectifica a sí mismo 3 semanas después. Para el señor Roldán fueron semanas, entiendo, de muchísima tensión, de muchos nervios, de mucho estrés. Mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado en el caso de que no se hubiese rectificado a sí mismo y que encima la condena hubiese sido retroactiva? Bueno, es que era muy difícil que eso fuera así, porque nosotros lo que estábamos haciendo, esto es una norma tributaria, no estamos hablando de algo que los bancos hacen, es una norma tributaria con una jurisprudencia del Tribunal Supremo de quién tenía que pagar un impuesto. Nosotros cumplíamos la legislación vigente y la jurisprudencia vigente, y después del cambio que realiza el Gobierno cumpliremos con la nueva legislación que establece que pagamos nosotros el impuesto. Lo que es un poco paradójico es que nosotros no hicimos nada, se montó esta especie de baraúnda, este tumulto, ¿no? Y nuestra reputación, sin haber hecho absolutamente nada, que no he entredicho, lo cual no deja de ser un poco peculiar. Usted me dice que no hicieron nada, pero sabe que muchas personas ahora en la calle, si les preguntan, dirán, seguro que la banca llamó a los señores del Supremo, a los poderes fácticos, y les dijo, ¿pero qué estáis haciendo? Que estáis poniendo en riesgo el sistema financiero.
no solo no lo hacemos porque tenemos respeto a la independencia de la justicia, sino que materialmente no hubo tiempo entre la primera sentencia, que fue un jueves con el mercado abierto, que perdieron los bancos 6.000 millones, y la decisión de la sala de revisarlo, que fue el viernes por la mañana. No hubo tiempo material para realizar ningún tipo de gestión. Nosotros el jueves bastante teníamos ya con entender qué decía la sentencia, cuáles eran las consecuencias de esa sentencia inicial. Por tanto, no solo no lo hacemos por respeto a la justicia, sino que no hubo tiempo material para hacerlo. Evidentemente, luego, durante las semanas posteriores, nosotros lo que hicimos fue explicar desde nuestro punto de vista cuál era la situación y qué era lo que estaba ocurriendo. Todo fue un dislate, se generó muchísima inseguridad jurídica, económica, los ciudadanos al mercado hipotecario, eso lo reconoció el propio gobierno. Yo creo que en el Supremo están avergonzados de cómo se gestionó esa crisis, pero me dice usted, la temperatura era buena antes del mes de noviembre. ¿Qué pasó a partir del mes de noviembre y cuál sería ahora la temperatura? El problema es que nuestra reputación, sin haber hecho absolutamente nada, una vez más se ha puesto en entredicho y que tenemos otra vez que volver a explicar cosas que queríamos ya que estaban superadas, como la importancia del papel de la economía, del papel de la banca para que la economía funcione, ¿no? Somos el 3% de la economía, pero somos su sistema circulatorio. Si nosotros no funcionamos, el otro 97% no puede funcionar. Tener que volver un poco a la casilla de salida, tener que volver a explicar todo lo básico, ¿no? Que existe un papel social a la banca, que somos los que financiamos a las pymes, a las familias en su adquisición de viviendas, es un poco desalentador, pero es lo que hay, por tanto es lo que vamos a hacer, ¿no? Han pasado 5 semanas desde que el gobierno aprobó el decreto que ahora mismo pues obliga a los bancos a pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados. ¿Se ha trasladado ese coste a los clientes en las hipotecas? Porque damos por hecho que es así de alguna manera, no sé cómo, si vía subidas tipos de interés, implantando la comisión de apertura, de alguna manera, de alguna triquiñuela, ustedes nos lo acaban repercutiendo. No, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que cada banco es soberano de establecer su política comercial, por tanto, qué productos ofrece, a qué condiciones, a qué tipos los ofrece. Esa es la realidad de una economía de mercado. Lo que nos dice la economía, la microeconomía de primero diríamos nosotros de carrera, primero de grado, es que la traslación de cualquier impuesto, de cualquier aumento de coste, depende de la elasticidad de las curvas de oferta y demanda. Esa es la descripción técnica. A efectos prácticos estamos hablando cuál es la fortaleza de la demanda de vivienda, cuál es el grado de competencia existente en el sector. Y la competencia en el sector sigue siendo muy, muy fuerte. De hecho, los datos de hipotecas que hemos conocido los últimos no indican ningún tipo de Me está diciendo desaceleración. Que la competencia es mayor que la tentación de trasladar ese coste a los clientes y, por tanto, no se ha notado, no se ha percibido a la hora de contratar una hipoteca. Que cuanto mayor sea la competencia, menor será esa traslación de impuestos. Eso es así. Me dice, el reproche que se hace político-social a la banca es muy injusto. Ustedes pasan por ser los malos de la crisis. Empezó en el momento de la recesión y se ha mantenido en el tiempo. Sí. Pero, hombre, es que últimamente ha habido muchas sentencias en contra de ustedes que hablan además de cláusulas abusivas, ¿no? Si quiere, hablamos de todas las veces que los tribunales han condenado por falta de transparencia, en las cláusulas suelo, las cláusulas de vencimiento anticipado, las cláusulas de intereses moratorios, las cláusulas sobre gastos de hipotecado, las cláusulas sobre índices de referencia de préstamos hipotecarios. Vamos a ver, o sea, está claro que los tiempos han cambiado y que la exigencia es mucho mayor y lo entendemos perfectamente. Tenemos que ir a productos más sencillos, tenemos que ir a interacciones con los clientes mucho más claras, mucho más transparentes, mucho más exigentes. El entorno es mucho más exigente. El problema es cuando este nuevo entorno mucho más exigente se aplica a situaciones preexistentes, a carteras históricas como la hipotecaria, que son muy grandes en volumen y con unos efectos cuantitativos enormes. Por poner un ejemplo, ¿no? Hace 10 años, si tú hubieras querido hacer una operación en el banco, lo hubieras tenido la posibilidad de ir pues, de 9 a 2. Con el horario que tienes no hubieras podido hacer una operación bancaria en toda la semana, lo cual te complicaría muchísimo la vida. Ahora mismo puedes hacer transacciones con tu banco 24 horas al día, 7 días a la semana. Es así, tienes mucha más disponibilidad, pero eso sí, si intentas hacer una transferencia el sábado a las 12 de la noche y tu aplicación de móvil no funciona, te vas a enfadar con tu banco. La situación mejora, pero el grado de exigencia mejora también, o aumenta incluso más de lo que aumenta esa mejora en la prestación de los servicios. Los bancos también son muy exigentes con sus clientes, ¿eh? Bueno, el entorno también te obliga a esa exigencia, las propias normativas, ¿no? Hay una normativa que se llama MiFID, que establece, digamos, las relaciones entre un banco y su cliente a la hora de asesorar productos financieros, y estamos hablando de 10.000 páginas de regulación. Entonces, un banco tiene que saber que tiene que cumplir con esas 10.000 páginas. Yo digo que da lugar a conversaciones un poco marcianas entre el empleado bancario de toda la vida y su cliente, porque de repente ves que tu
tu empleado de referencia te empieza a decir unas cosas que no entiendes. Bueno, pues eso es que la propia regulación que intenta proteger al cliente hace que esas conversaciones sean cada vez más frecuentes. Sufrieron ustedes un castigo tremendo en los mercados internacionales. ¿En qué situación están ahora los 6 bancos españoles cotizados? ¿Han podido recuperar parte de las pérdidas? Parte de las pérdidas se han recuperado, pero lo que se produce es un daño permanente. Cuando los inversores ven algo que no entienden, su primera tentación es, si no lo entienden, venden. Y luego ya se lo pensarán, ¿no? Y ese es el daño que se produce cuando damos sorpresas. A los mercados no hay que darles sorpresas. Los mercados tienen que entender qué es lo que está ocurriendo. Y ese es el peligro que tenemos. Yo la sensación que tengo en las relaciones que tengo con inversores cuando voy a Londres es que ese interés que teníamos antes por saber de España pues se ha perdido un poco. Y eso es una pena, porque probablemente indique que están menos interesados en esa inversión en España de lo que estaban hace unos meses. ¿Y a qué obedecería esto, desde su punto de vista? Desde el punto de vista... ¿Por qué han perdido interés en España? Porque no entienden lo que está ocurriendo en España en algunos aspectos. ¿Se refiere a la inseguridad jurídica, lo que hemos vivido en el Supremo? Inseguridad jurídica es uno de los elementos. En general, incertidumbre política, que eso es inevitable porque es en España, pero en otros países. Y la incapacidad a veces que tienes de explicar qué es lo que está ocurriendo. Porque cuando tú, que estás aquí, no entiendes qué es lo que está ocurriendo, es muy difícil que ellos lo puedan entender. ¿No entiende la situación política? No entiende la situación política, no entiende las consecuencias económicas de una situación política. Le digo usted, porque dices, cuando tú no lo entiendes eres capaz de ser didáctico, ¿no? De hacer pedagogía. Usted tampoco lo entiende. Bueno, hay ciertas decisiones que es muy difícil de entenderlas. Es muy difícil de entenderlas. ¿A qué se refiere, además de lo que estamos contando ahora mismo del Supremo? Bueno, pues a ciertas situaciones donde prácticas históricas que eran perfectamente aceptadas, de repente se ponen en duda. Entonces, cuando tienes una especie de aplicación retroactiva de nuevos estándares, de nuevas exigencias, pues eso no es muy entendible, ¿no? Estamos viendo que hay muchos ahorradores que recurren otra vez al ladrillo como manera de ahorrar, dado que bueno, los tipos de interés son bajitos en este momento. La única manera de tener algo de ahorro vuelve a ser esta. Mi pregunta es, ¿corremos el riesgo de una nueva burbuja inmobiliaria? Yo, francamente, creo que no. O sea, cuando uno mira los niveles del sector de la construcción, los niveles de hipotecas, ¿no?, que tenemos ahora respecto a los prevalentes en los años más duros de la burbuja, estamos muy lejos de esa situación. Pero es verdad que en ciudades puntuales, en zonas puntuales puede existir un cierto exceso de demanda sobre la oferta existente, pero si la demanda es mayor que la oferta y eso está provocando cierto aumento de precios, lo que hay que pensar es qué podemos hacer para aumentar esa oferta. Hay mucho suelo público sin urbanizar en muchas de nuestras grandes ciudades. Yo el trabajo lo tengo frente a la estación de Chamartín. Ahí hay una magnífica operación que ya ha sido aprobada, ¿no? Y está bloqueada, quiere decir que no ha sido aprobada, pero que lleva muchos años, ahí esperando, ¿no? La forma de solucionar ese tipo de problemas, esos cuellos de botella que reflejan un mercado, digamos, un poco sobrecalentado, es poniendo a disposición, digamos, del mercado, pues una mayor oferta de viviendas, de oficinas, etcétera. El Fondo Monetario Internacional acaba de advertir a España que empiece a vigilar el precio de la vivienda. Siempre hay el riesgo de que se recaliente. Entiendo que lo que ha hecho el Gobierno, esa modificación en los contratos de alquiler para que pasen a ser de 3 a 5 años, a ustedes les parece bien, ¿no? Nosotros no tenemos digamos, grandes cosas que decir. Nuestro mercado no es el mercado del alquiler, nuestro negocio es el negocio financiero, ¿no? Nos importa mucho más qué se va a hacer con las hipotecas que qué se va a hacer con el mercado del alquiler. Pero es verdad que si tú tienes un problema, digamos, de aumento del precio del alquiler, es porque la demanda está siendo mucho mayor que la oferta, por motivos de nuevos operadores como Airbnb o por lo que sea. Si la demanda es mucho mayor de la oferta, para lograr bajar el precio lo que tienes que pensar es cómo puedo aumentar la oferta. Esa es lo que es fundamental. ¿Cómo puedo poner un mayor parque de viviendas en alquiler? Y cualquier medida que se tome que vaya en esa dirección será adecuada. Cualquier medida que se tome que no vaya en esa dirección no va a solucionar el problema. ¿Y las medidas que ha tomado el Ejecutivo qué le parecen a usted personalmente? Personalmente... Yo lo utilizo mucho como... Ha tenido una dilatada experiencia en el Banco de España, casi a veces le pido que haga de analista, ya al margen de su cargo dentro de la EBE. Me parece que ese tipo de medidas pueden tener el efecto de proteger a los
a los que están pagando un alquiler, a los inquilinos, que está bien, no hay nada que decir, pero es verdad que si restringe la oferta, tienes que pensar al mismo tiempo en cómo vas a aumentar esa oferta. Insisto, ¿cuánto suelo público está disponible en esas grandes ciudades españolas que tienen esas tensiones? ¿Por qué no se pone ese suelo a disposición de colectivos especialmente vulnerables? Gente joven, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la forma de solucionar el problema. Pensemos en una política pública de vivienda, en una política de alquiler que permita, digamos, ese aumento de esa oferta y que limite esos impactos sobre precios, ¿no? El mercado hipotecario ya se ha normalizado, lo digo porque las operaciones estuvieron bloqueadas durante unos días a la espera de ver qué pasaba definitivamente con ese decreto del Gobierno. ¿En qué situación está ahora? ¿Ya se ha recuperado la normalidad? Se ha recuperado la normalidad. Es verdad que tenemos una nueva normativa que está siendo aprobada por las Cortes y que tendrá un impacto sobre el mercado hipotecario. Necesitamos también saber cuáles son esas nuevas normativas para ver cuál es el mercado hipotecario que vamos a tener de futuro, ¿no? Pues, señor Roldán, muchísimas gracias. Nada, encantado. Hasta pronto. Les pido, señores, ahora su máxima atención porque tenemos una...